acción. Es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, donde quiera que escuches esta voz, y traerte las instrucciones de nuestro Rey. Instrucciones que si las obedecemos, las ponemos por obra y se hacen vida en nosotros, prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevarnos de gloria en gloria a su misma imagen, a la estatura de un varón perfecto, a donde nunca nadie ha llegado. Y allí te va a llevar tu Rey, amada Sión. Y las instrucciones de nuestro Rey para este día llevan por título La resurrección de los muertos, parte 65, con un subtítulo, Parábola de la viña, así como lo oyes, parábola de la viña. Y seguimos en esa gloria de las parábolas. Y fíjate que el Rey no solamente en los días de su carne habló en parábolas, sino desde los profetas. Y a los profetas también muchas veces les habló en parábolas. Y hoy vamos a ver una que la dijo allí y habló de ella allí al profeta Isaías. Y vamos a empezar allí a ver esa maravillosa parábola. ¿Y cómo se llama? La parábola de la viña. Mira lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. Vamos a mirar. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado. Mira, no dio fruto y la iba a acabar. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. Tremendo. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandará que no derramen lluvia sobre ella. Y mira este detalle, aquí nos aclara mucho. Verso 7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos, es, no dice el mundo, es la casa de Israel. ¿Y qué más? Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Maravilloso. Ya de antemano nos reveló algo. ¿Qué nos reveló el verso 6? Y el verso 7, perdón. ¿Qué nos reveló de antemano? Que esa viña de la cual está haciendo mención allí es la casa de Israel. Ya de antemano nos revela eso. Ahora vamos a sacar de allí varios detalles y vamos a mirar la revelación de ello. Número 1 dice que ese amado hizo una viña en una ladera fértil. Y dice que la portilló, la despedregó, la cercó, la hizo
a su gusto. Y en medio de esa viña edificó una torre. Nos vamos a dar cuenta, ya sabemos cuál es la viña, pero también nos vamos a dar cuenta cuál es esa torre. Aunque ahí mismo nos decía y nos aclaraba algo muy grande, que los hombres de Judá, planta deliciosa suya son. Y Judá es, la tribu de Judá es Sión. Entonces piensa, en medio de esa viña que es la casa de Israel, estaba esa torre. Esa torre, ¿qué significará? ¿Qué será? Pues yo te aseguro, y lo vamos a ver ahora, que es la tribu de Judá, el monte de Sión, en medio de esa viña que se llama la casa de Israel. Ahora nos dice que él esperaba que diese fruto, que diese uvas, y no dio uvas. Dio uvas silvestres, y las uvas silvestres no se comen. O sea, en pocas palabras, para aquello que hizo esa viña, no dio fruto. No dio fruto. Dice que él esperaba justicia, y he aquí vileza. O sea, no dio el fruto para lo cual fue hecha, para lo cual fue edificada. ¿Y qué dice él que le hizo a esa viña? ¿Qué le hizo él a esa viña que no dio fruto, a esa casa de Israel? ¿Qué le hizo? Dice, os mostraré pues lo que haré yo a mi viña. ¿Qué le hizo? Le quitaré su vallado y será consumida, destruida. Aportillaré su cerca y será hollada. Y mira, y haré que quede desierta. Nos vamos a dar cuenta en qué tiempo iba a quedar desierta esa viña, la casa de Israel. No será podada ni crecerá, dice, no será podada ni cavada. Y en vez de eso, ¿qué iba a crecer allí? Y crecerán el cardo y los espinos. Y dice, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella, sobre esa viña llamada la casa de Israel. Vamos a mirar por qué no dio fruto. ¿Qué pasó con esta viña? ¿Qué pasó con esta casa de Israel? ¿Qué fue lo que causó que no diera fruto? ¿Y por qué el Señor de la viña la destruyó y la iba a dejar desierta y desolada? Para que fuese hollada. Pero ¿sabes? Para poder entender esto y para poder comprender esta parábola, yo tengo que mostrarte otra parábola que te explica por qué esta viña iba a ser desierta, desolada y destruida. Y ese es nuestro primer punto y único punto de este tema. Y en este punto nos va a explicar qué pasó con esa viña. De Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Y ese primer y único punto lleva por título: los labradores malvados. Vuelvo y repito el primer punto y único punto. Los labradores malvados. Y aún eso es otra parábola. O sea, con esta parábola te voy a probar qué pasó con la que te acabo de mostrar. Y para ello vamos a la historia. Libro histórico de Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 41, que dice así: oíd otra parábola. ¿Sí ves que es otra parábola? Hubo un hombre, ese es el amado de esa viña, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, lo mismo que hizo el de Isaías, o sea que es la misma. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, lo mismo. Edificó una torre, y aquí está el detalle, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores, o sea, envió unos siervos a esos labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon,
a otro mataron y a otro apedrearon. Oye, por eso no dio fruto. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y mira este detalle. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Ve realizando cuál era ese hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Le echaron fuera, retén eso, fuera de la viña y le mataron. Verso 40. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¡Qué maravilloso! Fíjate que esta parábola de los labradores malvados explica qué pasó con esa parábola de Isaías capítulo 5, verso 1 al 7, con esa parábola de la viña. Y esta te permite entender por qué la otra no dio fruto. ¿Por qué? ¿O por qué la otra no? Porque esto es lo mismo. ¿Por qué esa viña no dio fruto? Porque fue rentada a unos labradores malvados. O sea, estuvo en manos de labradores malvados. Y dice que el señor de la viña empezó a enviar a sus siervos para recoger el fruto, y estos labradores malvados lo que hicieron fue a uno apedrearon, a otros golpearon, a otros mataron. Después mandó otros siervos más que esos y le hicieron lo mismo. Y por último, dice que les envió a su hijo. Dice, pensando que a él respetarían. Y ellos se dieron cuenta que él era el heredero de la viña. Y sacándolo fuera de la ciudad, sacándolo fuera de la viña, lo mataron. Lo mataron. Fíjate qué maravilloso. Esto explica a Isaías 5 del 1 al 7. Totalmente lo explica. Ahora, vamos a mirar la revelación de esto. Vamos a mirar primero cuál era esa torre que estaba en medio de esa viña. Y ya sabes que la viña es la casa de Israel. Y vamos a mirar cuál era esa torre que estaba en medio de la casa de Israel. También vamos a mirar cuáles eran esos siervos que fueron enviados a aquellos labradores para que les dieran el fruto, a los cuales les hicieron todo eso. Y vamos a mirar cuál era el hijo, el heredero de todo, que sacaron y lo mataron a las afueras de esa viña, de esa ciudad. Y vamos a mirar finalmente el resultado y cuándo tomó lugar que esa viña llamada la casa de Israel quedó desolada y desierta. ¿Dónde tomó lugar? Así que vamos a mirar cuál es esa torre. Y para ello vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 27. Vuelvo y repito. Libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 27. Mira lo que dice, hablando de Sión. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo. Mira lo que le dice a Sión. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo. Por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. ¿A quién puso por torre en medio de su pueblo? A Sión. Entonces, ¿cuál era esa torre en medio de esa viña? Sión. Miremos otro detalle. Libro del profeta Miqueas,
capítulo 4, versículo 8. Mira cómo está de claro, sigue hablando de Sión. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. ¿Cómo llamó a Sión? Y tú, oh torre del rebaño. O sea, que esa torre en medio de la viña llamada la casa de Israel es Sión, la tribu de Judá. Y te acuerdas que allá en Isaías capítulo 5, del 1 al 7, hablando de la parábola de la viña, dice: y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esa es la torre en medio de esa viña. Y fíjate, ya sabiendo cuál es esa torre en medio de esa viña, ahora vamos a ver a cuáles fueron esos siervos que fueron enviados a esos labradores malvados. Vamos a mirar cuáles son esos siervos. Libro del profeta Jeremías, capítulo 35, versículos 13 al 17, que dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no Dios del mundo, esa es su firma y su sello, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice el Señor. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Esa viña no escuchaba. Y mira quién le mandó. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas. Mira cuáles eran los siervos, los profetas. Desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Mira, por no escuchar a los siervos, los profetas. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo, o sea, esa viña, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Mira, eso está bien claro. ¿Te acuerdas lo que dice la parábola de los labradores malvados? Que él rentó esa viña, la puso en manos de unos obreros malvados y envió a sus siervos a que le diesen a ellos el fruto de ello, y no lo hicieron. Es más, aquí dice: no los escucharon a ninguno. Y el no escuchar a ninguno de ellos es no escuchar a Dios mismo y no obedecer a Dios mismo. Ahora te estás dando cuenta por qué esa viña fue destruida. Iba a dejar desolada, iba a quedar desolada, desierta. ¿Te estás dando cuenta por qué? Miremos más evidencia. Y para ello vamos a la historia en las palabras del Verbo hecho carne, en las palabras del Rey en los días de su carne, mostrando que lo que te estoy diciendo es cierto. Libro histórico de Lucas, capítulo 11, versículos 47 al 51, que dice así: palabras del Rey: ay de vosotros,
que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso, mira este detalle, por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas, los siervos, y les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán. Oye, mira que es cierto. Y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Mira que es cierto. Mira que es cierto lo que te acabo de decir, que es verdad. Y por esa viña, esa casa de Israel, no obedecer a sus siervos, que fueron mandados desde temprano a hablar palabra del Señor, y por hacer lo que hicieron con ellos, ahora tú te puedes dar cuenta por qué en Isaías, en el capítulo 5, verso 1 al 7, y en la parte final del 5 al 7, te dice lo que él le iba a hacer a esa viña, que esperaba que diera uvas, y dio uvas silvestres. O sea, la iba a dejar desierta, desolada, para que fuera hollada. Y mira dónde iba a tomar lugar eso. Vamos a la historia nuevamente. Libro histórico de Lucas, capítulo 13, versículos 33 al 35, que dice así: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, está hablando el rey, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Y dónde lo mataron al rey? A las afueras de Jerusalén. Mataron al hijo, al heredero de todo. Mira dónde se cumple en él. Y mira lo que le dice él a esa viña. Jerusalén, verso 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, mira el cumplimiento de lo que pasó con esa viña. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En nombre del Señor. Mira, qué maravilloso. Qué maravilloso. ¿Qué le pasó al rey? Que era el hijo, el heredero, siendo Dios mismo, pero como participó de carne y de sangre, se conoce como el hijo. Estos labradores malvados lo mataron. Lo sacaron fuera de la ciudad, fuera de la viña, y lo mataron. Y desde allí, previo él ya lo había exclamado y lo había dicho: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina a sus polluelos, y no quisiste. ¿Y qué dijo? Vuestra casa será desierta. ¿Y qué decía la parábola de la viña al comienzo en Isaías capítulo 5 versículo 1 al 7? ¿Qué haré yo a mi viña? Porque no dio fruto. ¿Qué haré yo a mi viña? Será desierta, desolada. Le quitaré su portillo para que sea hollada.
destruida. ¿Cuándo fue el fin de esa viña llamada la casa de Israel? Cuando sacaron al rey a las afueras de la ciudad y le mataron. Desde allí, esa viña dejó de ser la viña del Señor. Desde allí, esa casa de Israel, esa primer casa de Israel, dejó de ser esa viña del Señor. Y quedó desierta para que fuera hollada. Y allí con su muerte tomó el cumplimiento. Y desde allí para acá, esa viña para Dios no existe más. Y aunque ahora está en Asia, y todo el mundo cree que la que está en Asia es el pueblo del Señor, desde que el rey lo sacaron a las afueras de la ciudad y le mataron, esa para él quedó destruida. Para él no existe más. Pero ¿sabes? Vamos entrando a la conclusión. Y la conclusión nos va a mostrar algo bien grande. Y eso que nos va a mostrar esa conclusión tan grande, nos va a probar que es cierto lo que te estoy diciendo, que eso allí dejó de ser. Pero que cuando Él apareciera, haría una viña nueva. Y haría nuevamente una viña nueva. Y era su mismo pueblo, pero era nuevo. Vamos a mirar que es cierto lo que te estoy diciendo. Y vamos a la conclusión. Y para la conclusión, vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6, que dice así. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Guarda eso. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh mundo, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Maravilloso. Esa casa de Israel, esa primer casa de Israel, se echó a perder en su mano. Oye, y era de él, y se echó a perder en su mano. ¿Y cuándo tuvo un final esa casa de Israel? Vuelvo y repito, cuando el rey fue sacado fuera y crucificado. Allí quedó desierta y desolada y no va más. Pero dice que de esa misma masa, de esa misma casa de Israel, que ya no iba más, que de esa misma masa iba a tomar nuevamente e iba a ser un nuevo vaso, una nueva viña. Y tanto la que se echó a perder en la casa de Israel, como la que iba a ser nueva, la casa de Israel, una nueva viña. La casa de Israel. Y fíjate que es tan cierto eso, que si él no fuera a edificar nuevamente esa viña y hacer de nuevo esa casa de Israel, Pablo no diría en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, ¿qué dice allí? Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Qué dijo Pablo?
que venía una nueva edificación, una nueva viña. ¿Y qué está diciendo aquí? Le mostró a Jeremías el ejemplo del alfarero, cómo trabajaba en la rueda y cómo ese primer vaso, esa primer viña se echó a perder en su mano. Y con esa misma masa, dice que hizo otra, una nueva, mejor le pareció hacerla. Y mira cómo termina diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Esa nueva viña iba a aparecer en el tiempo del fin. Esa nueva edificación, y era para siempre. Esa terminó allí cuando el rey murió y entregó su vida. Y allí dejó de ser esa viña. Pero en el tiempo del fin, como buen alfarero, venía de esa misma masa a tomar para hacer una nueva viña. Y esa nueva viña también lleva por nombre la casa de Israel. Y mira, y en medio de la casa de Israel nuevamente va a estar esa torre, ese monte de Sión en medio de la casa de Israel. Y eso va a tomar lugar ahora en este tiempo del fin. Amada Sión, yo recibo que esto te quedó bien claro. Y mira, tuviste el privilegio no de escuchar una parábola, sino de escuchar dos, de ver dos parábolas, pero una mostrándote la viña y la otra mostrándote la explicación de lo que pasó con esa viña. Y el rey te permitió ver la revelación de cómo se llama la viña, cómo se llama la torre, cómo se llaman los labradores, quiénes eran los labradores malvados y cuáles eran esos siervos que envió allí y a los cuales apedrearon y a otros mataron. Y te lo probó y te lo mostró claramente y terminó mostrándote cuándo tomó lugar el fin de esa viña. Y la conclusión te muestra que va a edificar una nueva. Eso ha dicho el Señor, y es lo que el rey tenía para ti en este día. Digo que ha sido de mucho bien para ti. Y quiero terminar declarándote como tú ya estás. Si caminas en el Espíritu, y si caminas en el Espíritu, tú estás bendecido con toda bendición. Y será hasta una próxima oportunidad, amada Sión. Bendecidos.